Temática diferente. Gloria a Dios. Si hay alguien por primera vez en esta noche, siéntase cómodo en familia. Y nos preparamos para pasar al mensaje. Quiero continuar. La semana pasada, más precisamente el sábado, gracias, Rodri. Más precisamente el sábado, hablamos acerca de la belleza de la iglesia orgánica, no la iglesia como institución, no la iglesia como una organización, sino como la vida del Señor. A veces es difícil ver la iglesia como una iglesia orgánica y solemos ver la iglesia como una institución, la iglesia como edificio o la iglesia como una organización, si bien lo es en parte, pero el sábado hablábamos de la vida práctica basada en el libro de Romanos, en la preciosa carta de Romanos. Y ahora vamos a ver en el capítulo 12, del verso 6 al 8, nosotros citábamos esto el sábado, pero nos enfocamos más en la segunda parte, estos versículos del 6 al 13. Es una continuación de una parte muy doctrinal que el apóstol Pablo habla a los hermanos que estaban en la iglesia de Roma. Y en los versículos 6 y 8 habla acerca de los dones. No nos vamos a meter teológicamente en el desarrollo de los dones, sino que vamos a seguir viendo la belleza de la iglesia a través de los dones que Dios confirió al pueblo de Dios, que es usted y soy yo. Entonces dice en Romanos capítulo 12, del verso 6 al 8, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer. Gracias, ahora sí. Para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, esto está bueno, retrocedo. Para hacer bien determinadas cosas. ¿Para hacerlas cómo? Para hacerlas bien. No a medias, no como no salga. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelo como. Bien. Si eres maestro, enseña. Bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Reflexionaba en esta segunda parte y cómo lo podríamos enfocar en la belleza de la iglesia en los tiempos que nos tocan correr. Y sabe, la iglesia del primer siglo no era una iglesia institucional, era un cuerpo vivo. Cuando leemos Hechos de los Apóstoles nos damos cuenta que era un cuerpo vivo, una comunidad donde Cristo se expresaba a través de sus miembros. Cristo se expresaba a través de todos los miembros que componían la iglesia. Cada creyente era un canal de la vida del Espíritu y los dones eran la evidencia de esa vida en acción. ¿Cuál era la evidencia? Los dones. Los dones eran la evidencia de una iglesia que estaba operando bajo el poder del Espíritu Santo. No operaban desde el conocimiento, operaban
desde el Espíritu Santo. Y esta es la clave fundamental de la iglesia. En Romanos 12, el apóstol Pablo enseña que los dones espirituales son manifestaciones de la gracia de Cristo. No son logros humanos ni distinciones jerárquicas. Y esto lo aclaro, sino la misma vida del Hijo fluyendo en formas diversas dentro del cuerpo. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando vemos dones en los hombres o en las mujeres, ¿qué es lo que resaltamos? ¿Al don o a quién depositó el don o esa persona, o comenzamos a seguir a la persona? Seguimos a la persona. Comenzamos a adorar a la persona. No, viene tal persona que tiene el don y seguramente... Y hacemos un culto de la persona y no lo que Dios ha depositado. Ahora, fíjese cómo hemos perdido la naturalidad de la composición de la iglesia de Cristo, que nos llama la atención una persona que Dios utiliza para sanar, que podemos ser cualquiera de nosotros. No necesariamente tendríamos que tener el don de sanidad para que cualquiera de nosotros ore por un enfermo y el milagro suceda. ¿Qué dice las Escrituras? Orarán por los enfermos, ¿y ellos qué? ¿Y a quién le dice esa palabra? ¿A los que tienen el don de sanidad o se lo dice a la iglesia? Ahora, fíjese cómo el salir de la naturaleza o la vida de la naturaleza de Cristo en el poder de la iglesia nos hace llamar la atención un hombre que quizás tenga una palabra de ciencia o alguien que pueda dar una profecía. Estamos en tiempos complicados para las profecías. La profecía ha perdido el verdadero sentido y las personas van atrás de aquellas profecías que saben decirte bien cuál será el nombre de tu hijo. Esa no es una profecía, esa es una adivinación. La profecía en la vida de la iglesia cumple otra función y otro rol, no el de adivinación. Pero no nos vamos a meter en eso, dijimos que vamos a ver los dones a través de la belleza de la iglesia. Romanos 12, 6, en la primera parte que leímos, dice: Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes. Esa gracia que se manifiesta requiere, y esto es importantísimo, requiere madurez y dirección del Espíritu. Y ahora más adelante vamos a darle fundamento a esto. Mire bien, la iglesia de Corintio, por ejemplo, era rica en dones, pero inmadura en carácter. Y Pablo los exhorta diciendo, Primera de Corintios capítulo 14, verso 26. Yo no se lo pasé a los chicos porque dije que iba a ir rápido. Porque es un tema para hablar mucho, pero lo vamos a cerrar hoy. Dice Primera de Corintios 14, 26. Procuren que todo se haga para la edificación. Entonces, ¿cuál es el fin del don? Que ha recibido usted y yo por gracia. A lo mejor muchas veces ni siquiera sabemos que hay un don en nuestra vida. O algo específico, una gracia característica que el Señor ha depositado. Para la edificación. No para hacer un show. No para que el hombre sea exaltado. Entonces, Pablo los exhorta, le dice, procuren que todo se haga con el fin de que el cuerpo sea edificado. No con otro fin. Después, en 1 Corintios capítulo 13, verso 8, dice el apóstol Pablo, el amor nunca deja de ser. Y lo agarramos para un montón de cosas, este texto bíblico, ¿no? Con esto Pablo enseña que los dones sin amor pierden su propósito. Los dones son medios, no son fines. Son instrumentos, no trofeos.
Dios no busca manos habilidosas, sino corazones que reflejen su naturaleza. Aunque a veces nos gustan esos tipos de encantamiento. A Timoteo, su hijo espiritual, Pablo, le dice algo muy interesante. Le dice, te aconsejo allí, para los que están tomando nota, 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. 2 de Timoteo 1, 6. El apóstol Pablo le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti. El Espíritu da los dones, pero nosotros somos responsables de esos dones. No se trata solo de recibirlos, sino de mantenerlos encendidos. Y esto es algo así, mire. Usted cuando va a una casa y tiene que encender una luz, ¿usted qué hace? Tiene que ir y tocar la tecla. Si usted no toca la tecla, por más que esté el artefacto, esté la bombita, no le hayan sacado el medidor, ¿no? La corriente está, la lamparita está, la tecla está, la luz se puede hacer, pero si usted no enciende eso, nada va a suceder. Bueno, un poco lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo en esta simple ilustración era esto. Un don descuidado se enfría, entre comillas, pero un don alimentado en la comunión con Cristo se vuelve una llama que ilumina al cuerpo, edifica al cuerpo y glorifica siempre a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia viva es aquella donde cada miembro refleja a Cristo según la gracia que ha recibido. Y esto es importante porque en cada miembro del cuerpo Dios ha depositado una gracia especial. No vamos a ir a donde las Escrituras nos habla del cuerpo, de los miembros, pero yo anotaba esto. Si una parte... vamos a otra. Imaginemos a un cuerpo humano. El corazón, y esto es importante porque pasaba en la iglesia de Corintio, el corazón no compite con los pulmones. ¿Qué pasaría si el corazón competiría con los pulmones? O los ojos competirían con los oídos. Cada parte cumple una función específica. Es más, en su naturaleza, al corazón no se le cruza competir con los ojos, con los oídos, yo no sé qué escribí. Usted sabe. Con los pulmones. Porque su propia naturaleza se lo impide. Ahí estamos. No es la campana para que termine, ¿no? Pablo le habla a los hermanos y le dice, cada don procede de la gracia de Cristo y de nadie más. Los dones no se ganan, se reciben. No nacen del esfuerzo humano, sino del fluir de la gracia de Dios. Cada don es una expresión particular de Cristo en su iglesia y para su iglesia. La enseñanza apostólica no exalta los dones, exalta al dador de los dones. Y esto es interesante. ¿Usted recuerda a aquellos que se presentaron y le dijeron a Jesús, querían heredar el reino, comprar el reino, y le dijeron, Señor, pero nosotros en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos,
¿Y cuál fue la respuesta? Apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Pero ¿cómo si no eran los que estaban realizando milagros? ¿No eran los que estaban expulsando demonios? ¿Cómo que Jesús no los conoce? La enseñanza apostólica no exalta los dones, exalta al dador de los dones. Porque el propósito de la gracia no es hacernos admirados, sino hacernos útiles para el cuerpo. Amados, hemos hablado de esto en muchas predicaciones y por mucho tiempo. Todo lo que nosotros hacemos en función de cuerpo, para el propósito eterno de Dios, lo hacemos pensando si colabora o no colabora. Lo replanteo, o por lo menos debería ser de esta forma, porque muchas veces hacemos cosas sin pensarlas. Actuamos, somos así los Pedros impulsivos, hacemos y después nos arrepentimos. Hacemos y después decimos, no, ¿qué hice? Hacemos, ay, me metí la pata. Y después quizás ya es tarde. Cristo reparte su vida en porciones distintas, me gustó esto. Cristo reparte su vida en porciones distintas a cada hijo para que nadie sea autosuficiente y todos sean interdependientes. Aunque solemos decir yo puedo solo, no necesito de nadie, y más cuando nos enojamos con alguien, ¿no? ¿Cuántas veces dijimos esto? Yo puedo solo, yo no necesito de nadie. Hay una frase que dice, nadie se salva solo. Nadie se salva solo. Dependemos del Señor, pero también dependemos de nuestros hermanos. Dependemos de esa parte de Cristo, si bien Cristo opera completamente en las vidas, dependemos de esa parte de Cristo que está en la vida de un hermano. Pero a veces somos muy arrogantes, a veces somos muy soberbios y no podemos ver a Cristo en la vida de nuestros hermanos. Y saben, cuando nosotros despreciamos a un hermano, cuando hablamos mal de un hermano, estamos hablando mal de Cristo, porque es la casa. Usted y yo somos la casa de Cristo. Él lo habita en templos construidos de ladrillos. Él habita en nosotros. Entonces, cuando desmerecemos la vida de un hermano, cuando no valoramos la vida de un hermano, cuando no honramos la vida de un hermano, no lo estamos haciendo directamente hacia el hermano, sino que lo estamos haciendo al Cristo que habita en la vida de un hermano. Yo sé que no le va a gustar, pero ¿cuántos dicen amén? Tenemos que aprender. Tenemos que aprender y nos va a doler, pero esta es la realidad. Voy a pasar de alto esto porque puse no envidies el don de otro, pero también puse no desprecies el tuyo. A veces nos fijamos en lo que hay en el otro y Dios te está diciendo, fíjate lo que puse en vos. Fíjate que todavía no descubriste lo que yo puse en vos, pero estás mirando lo que tiene el otro. No le iba a decir, pero lo dije, perdón. Los tengo anotados, después se lo muestran. Al que quiere la prédica se la paso por WhatsApp. Buscamos la comunión con Cristo y el don se manifestará porque es parte de la naturaleza. Es parte de la naturaleza divina que opera en nosotros. Todo lo que el Señor realizó en su vida ministerial y aún más opera en el cuerpo, opera en vos. Aunque vos digas, yo seguro que podré orar por un enfermo. No, seguro no. Tenés que hacerlo. Yo seguro que podré liberar a un endemoniado. Mirá, no lo haces vos, lo hace el Señor. Orás por ese endemoniado. No, pero yo necesito hacer un curso de demonología. No haga ningún curso de demonología. Tranquilo. Ni de ángeles caídos, ni. No. Amado, y mayores cosas que estas. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y mayores qué? Y mayores cosas que estas vosotros haréis, ustedes harán.
¿Por qué? Porque ya el poder que operaba externamente y de a ratos ahora está en nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana, los 35 días del año, esperando que vos y yo accionemos. Los dones son expresiones del servicio de Cristo. Dice en la última parte del 6 y el 7, si tu don es servir, enseñar, profetizar. Y continúa, cada don es una extensión del ministerio del Señor. Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y ahora continúa sirviendo ¿a través de quién? A través de la iglesia. Ahora el servicio cristocéntrico es a través de la iglesia. Y la iglesia es usted. La iglesia soy yo. Entonces ahora deberíamos configurarnos con esta realidad que a lo mejor todavía no fue notificada y decir, Señor, ¿cuál es el servicio? ¿Cantar? No. ¿Tocar? No. Ir por los que están perdidos. Orar por los que están enfermos, liberar al que está cautivo. El reino, la manifestación del reino. Pero hay muchas cosas que han salido de la configuración original, que tienen que volver. Muchas veces decimos, no, si Dios lo tiene que sanar, lo va a sanar. No, si Dios lo tiene que liberar, lo va a liberar. No, que lo visite otro. Yo voy a hablar de mi casa y si no, ya está todo hecho, tranquilo. Dios en la cruz hizo todo perfecto. Y entramos en esa onda hippie espiritual. Y yo me imagino, no sé, sí, muchos se ríen, pero es verdad. Pablo a su hijo espiritual le dice, aviva el don que está en ti. Vamos, activate. ¿Cuáles son las obras? ¿Cuáles son las obras del reino? Vamos, está capacitado, no sos vos, es el Espíritu Santo que está en vos. No tengas miedo. Él es el que te capacita, Él es el que te prepara. Muchas veces nos vemos incompletos. Mire, si verdaderamente Cristo está en tu corazón, si Cristo habita en vos, no estás completo, ya estás completo, no te falta nada. No importa cómo el Señor lo hará. Muchas veces queremos saber cómo Dios le... ¿Y qué le voy a decir? ¿Y qué hago? Anda, el Señor lo va a hacer. Muchas veces tenemos un montón de limitaciones que impiden el obrar de Dios. No, pero yo, conoce mi vida pasada. Amado, cambiaste de vida, sos un hombre, una mujer de testimonio. Andá y predicale a lo que le tengas que predicar. Si tenés que orar por los enfermos, imponés tu mano y orá por los enfermos. Si Dios tiene que sanarlo, lo va a sanar, pero lo va a hacer a través de la iglesia. A través de la iglesia, a través de la iglesia, a través de la iglesia. Todo va a suceder a través de la iglesia. ¿Amén? Voy a apurar. La vida apostólica se entendió de esta manera. Una comunidad donde Cristo se expresa por medio de su miembro. Por eso digo, por medio de la iglesia. Cristo se expresa por medio de sus miembros. Cristo es la expresión a través nuestra. Cuando la iglesia primera se reunía, cuando la iglesia primera andaba, era reconocida por la naturaleza que operaban en ellos. No porque decían, hola, yo soy evangélico, hola, yo el domingo voy a la iglesia. ¿Saben cuánto hay que los domingos van a la iglesia y no manifiestan la naturaleza de Cristo? No tiene nada que ver si el domingo venís o no venís. No tiene nada que ver que te pongas el apellido de evangélico. Más vale, vistámonos de la nueva ciudadanía, somos ciudadanos del cielo, tenemos un nuevo ADN, tenemos una nueva identidad y tenemos que marchar en esa identidad. Mire, me encantan, tenemos
muchos hermanos, gracias al Señor, de muchísimos años dentro de la congregación. No estoy diciendo que son viejos. Estoy diciendo que tienen muchos años dentro de la congregación. Que son todoterreno, son 4x4. De verdad, amados, son 4x4. Viene y dice, pastor, en la esquina de mi casa hay una banda de drogadictos que todo el barrio le tiene miedo. Fuimos ahí con mi esposo y oramos por ellos y no saben cómo nos escucharon, cómo nos respetaron, como si fuésemos padres. Amado, es la autoridad. Y ellos se sintieron movidos a ir. La gente no pasa por esa esquina, esquiva esa esquina. Ellos fueron ahí. Amado, ¿dónde va la iglesia? La iglesia es luz para alumbrar ¿en dónde? ¿A dónde alumbra la luz? En la oscuridad, en las tinieblas. ¿Y quién irá? ¿Y quién irá? Che, están todos callados. No estoy enojado. Siempre lo aclaro por las dudas, porque me agarra esa cosa, Satanás. No se trata de una persona en una plataforma, sino un cuerpo funcionando en armonía. No se trata de una persona, se trata de un cuerpo trabajando en armonía, honrándose, potenciándose, diríamos, en nuestro vocabulario, viendo lo que hay de Cristo en la otra persona, viendo de qué manera podemos colaborar con esa persona, con lo que Dios ha depositado. ¿Sabe? En este tiempo Dios me ha hecho disfrutar y me ha hecho ver lo que tienen las personas que por ahí más tiempo me toca compartir y he aprendido a disfrutarlas. Y en ese disfrutar, créame sinceramente que como usted y yo todos tenemos errores. ¿Y qué solemos ver humanamente siempre? Los errores de una persona, no lo que tiene de Cristo. Así tenga 90% de Cristo, vamos a poner porcentaje, no es así, pero tenga 90% de Cristo y 10% de errores, ¿qué vemos? El 10%. Ah, pero viste, no, mira con quién se junta, mira con quién está, viste lo que pasó, viste lo que hizo, no. Amado, en este tiempo Dios me ha hecho disfrutar del 1% de lo que tiene de Cristo y no ver el 99% que quizás todavía está en formación, que quizás todavía está siendo perfeccionado, que quizás todavía el Señor está trabajando. Entonces comenzamos a disfrutar del cuerpo. Nos olvidamos que existe una competencia, nos olvidamos de la envidia, sino que empezamos a ver cómo podemos colaborar, cómo podemos ser útil. Y ya no pensamos en nosotros, pensamos en el cuerpo. Antes de hablar, mejor me callo. No, porque lo digo para estar orando. No, no lo diga para estar orando, porque yo lo veo ahí a Jorge Rial atrás riéndose, lo veo a la Canosa riéndose y voy diciendo... Hace acordar un meme que les pasé estos días a algunos de acá. Y mandamos memes, los pastores reenviamos algunos memes. Porque nos envían. Entonces, no, te lo digo, te lo cuento para que estemos orando. ¿Sabe la cantidad de serpientes celebrando ese comentario? No, te lo digo para que estemos... No te lo digo nada para que estemos... Porque si es en público, ante 30, 40 personas, exponés al hermano. Qué lindo que somos. Los dones se ejercen desde Cristo. Dice, si tu don consiste en animar, si tu don consiste en dar, si tu don consiste en liderar, si tu don consiste en mostrar bondad. Pablo no solo menciona los dones, sino la manera en que debe ejercerse. Y esto es fundamental, porque hoy vemos cada payasada en las redes sociales. Amado, ganas de llorar, de verdad.
y más en el don de la profecía, que muchas veces nos causan gracia, pero la verdad hacen una imagen de lo que no es la iglesia de Cristo. Hacen una imagen. Entonces usted, no sé, estos días ha recorrido por las redes sociales que un grupo de pastores en representación de la iglesia y sin ningún interés ni movimiento político visitaron al presidente, y entré a ver los comentarios ahí en las redes sociales, que estamos la mayoría de informativo acá. Pero también hay algo de responsabilidad nuestra. Hay una parte de ignorancia, pero también una gran parte de responsabilidad nuestra. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que Dios ha depositado no se ha sabido manejar con responsabilidad, con madurez y con adultez. Entonces, claro, la gente mezcla todo, vincula todo con todo. Y encima en estos días hemos estado en boca de todo, ¿no? Dijo el apóstol Pablo, para bien o para mal, Cristo es predicado. Entonces, si tu don consiste en animar, en dar, liderar, mostrar bondad, Pablo no solo menciona los dones, sino la manera en que debe ejercerse. Si das, hazlo con generosidad. Este es un tema. Si das con generosidad. Si no, diría yo la contraparte, si no, no lo hagas. Si vas a dar, hacelo con generosidad, hacelo de corazón. Si liderás, hacelo con diligencia. Si mostrás bondad, hazlo con alegría. ¿Saben por qué? Porque es el carácter de Cristo este. No porque a Pablo se le ocurrió, sino que cuando nosotros vemos a Cristo y a su naturaleza en el área de generosidad, no se dio un poquito, se dio todo. Su tarea o su administración ministerial no la hizo inconscientemente, la hizo con responsabilidad, la hizo con madurez. Y si hablamos de la deidad, era 100% hombre y 100% Dios. Entonces, cuando Pablo le cita esto a los romanos, le está hablando, mirá, este es el carácter de Cristo. No te lo estoy diciendo para que vos des un poquitito más. No te lo estoy diciendo para que sirvas un poquitito más. No te lo estoy diciendo para apretarte o someterte. Te lo estoy diciendo porque este es el carácter que se vio en la iglesia. ¿Cómo daba la iglesia, de hecho, de los apóstoles? ¿Y estaba amenazada? Hay un montón de corrientes. Era la naturaleza. No estaba aferrada a lo material. No existía todavía la iglesia institucional y organizacional, sino que era una iglesia 100% orgánica. Y después le aconsejo que lea un poquito de la historia de lo que sucedió después del primer siglo con Constantino en adelante. Que fueron todas las cosas que se añadieron que nada tenían que ver con la iglesia del Señor. Nada. El Espíritu Santo no solo reparte dones, ya voy a ir terminando, sino que forma el carácter de Cristo en nosotros para ejercerlo correctamente. Un don sin carácter puede dañar. Pero un don ejercido con el corazón de Cristo edifica y sana. Edifica y sana. ¿Qué es la tarea de la iglesia? La reconciliación. Sin embargo, vemos que en algún tiempo, y me incluyo, en vez de reconciliar, quizás hemos lastimado, quizás hemos dañado, quizás hemos apartado, quizás hemos dividido. ¿Por qué? Por una falta del carácter de Cristo, por una falta de madurez, por falta de naturaleza. Y entonces hacemos por lo que nos enseñaron, hacemos por lo que leímos, hacemos por lo que... Y nos olvidamos que esto opera desde adentro hacia afuera. Miren, hay más de 40.000, si no me quedo corto, pero hay más de 40.000
grupos de evangélicos. Mira lo que en todo el mundo, distintas ramas, más de 40.000 en todo el mundo. ¿Y usted qué cree que por qué hay más de 40.000 en todo el mundo? Porque cada uno interpretó la Escritura como quiso. ¿La Escritura es buena? Sí, cuando entendemos que no es solo Escritura, sino que es la palabra. ¿Qué esto que dijo? Las Escrituras hablan de mí. Él es la palabra. Ahora, si nosotros nos quedamos solo con la Escritura, sin la revelación de la palabra, vamos a interpretar la Escritura como más nos convenga, como más nos puede, y encima queremos tener razón. Encima queremos tener razón. Por eso siempre insinuamos, y no de una manera intencional, las Escrituras hablan de Cristo. La palabra es Cristo. Y lo vemos en la vida de los apóstoles. Yo lo decía esto en prédicas anteriores, los apóstoles no tenían las Escrituras. Ahora, en Hechos de los Apóstoles dice que la iglesia se sentaban a compartir las enseñanzas apostólicas. ¿Y qué enseñaban los apóstoles? El Torá. Lo que el Espíritu les iba revelando, lo que el Espíritu les iba alumbrando. Y ahí fue la formación de la iglesia. Una iglesia sana que vivía en la naturaleza, que vivía en el poder del Espíritu Santo. Vemos así el antes y el después de Pedro. Una prédica, 3.000 convertidos. Milagros, 5.000 convertidos. Y hoy para ganar a una persona tenemos que, quizás en un año no ganamos a nadie. Quizás en un año no ganamos a nadie. Era el obrar del Espíritu por medio de los hombres y la mujer de Dios. Y eso que estaba en Pedro, también está en nosotros hoy. Y eso que estaba en Pablo, también está en nosotros hoy. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Me pregunto yo, ¿cuál es el problema? Nosotros somos el problema. El Señor no cambió. Nada ha cambiado desde la cruz del Calvario hasta ahora. Es más, me deja decirle algo más, el libro de Hechos de los Apóstoles todavía no se cerró. Es el único libro de la Biblia que todavía no concluyó. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estamos esperando como iglesia? ¿Qué estás esperando? Somos los embajadores de Cristo. Somos la expresión de Cristo. Por último, los dones edifican el cuerpo y glorifican a Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, dice Efesios capítulo 4, verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo, el propósito final de los dones no es la manifestación, sino la edificación. Y en esto vemos la hermosura de la iglesia. Cuando vemos operar los dones, yo me acuerdo, mi mamá me contaba cuando se juntaban en la fábrica de mi abuelo. Allí una fábrica donde había postres, fábrica de pastas y muchos de los pastores que hoy están en Rosario con sus congregaciones se reunían ahí en la casa de mi abuelo. Y oraban por largas horas. Y al otro día trabajaban y ahí en el medio estaba la producción y uno tenía que irse, pero se quedaban hasta la madrugada. Y cantaban al Señor y compartían las Escrituras. Y había hablar en lengua, pero también había interpretación de lenguas. Y había milagros y había exhortación también. Porque en ese grupo de hermanos también eran exhortados. Me acuerdo un testimonio que me contó mi mamá. Mi mamá estaba de novia, eran los primeros días. Mi papá no entendía nada, claro, vio hablar en lengua. Y mi mamá no supo pilotearla. Y en la otra reunión vino uno de los pastores de Rosario y la exhortó. ¿Por qué dijiste esto del Espíritu Santo? Y mi mamá quedó y se largó a llorar. Amados, ¿qué es lo que va cambiando a través de los años? ¿Qué es lo que estamos perdiendo como iglesia del Señor? Los problemas te tienen sumergido en lo que no sos. ¿Estás viendo lo que no sos? ¿Estás viendo lo que no es? ¿Estás viendo lo que no fue? ¿Estás viendo quizás lo que no será? ¿Quién te puso eso?
En la configuración original no está. En la configuración original no está. Volvamos. Somos como esa PC que cada tanto necesitan ir al técnico. Digo al técnico, ¿qué le hiciste? Y le reparé, y si no entiendo nada, ¿para qué le pregunto qué reparó? Funciona, listo, dale. Tantas anécdotas. Cuando un miembro fluye en su don, el cuerpo crece. Cuando todos fluyen en unidad, Cristo ha revelado a muchos. Y vemos los resultados de una iglesia unida. Y Rosario está experimentando el mover de una iglesia unida. Nosotros como pastores vemos y sentimos la unidad de la iglesia. Y están sucediendo cosas extraordinarias que quedarán en la continuación del libro de los Hechos de los Apóstoles. A veces no podemos entrarnos en la historia que el Señor eternamente ya construyó, que para nosotros se está construyendo. No podemos introducir, no sabemos dónde ubicarnos. Quizás sea por falta de comunión. Quizás sea por descreer la obra de la cruz, por no saber lo que se obtuvo en la cruz del Calvario, por no saber cuál es la herencia eterna que cargamos los hijos de Dios, que es para todos, no es para algunos. Acá no hay mayores y menores. Lo dije el otro día. No hay ni grandes ni pequeños, somos todos hijos, con distintas asignaciones, distinta gracia. Pero cada uno es igual de importante. Cada uno es igual de importante. Y lo tenemos que ver así, amados. Cada uno es igual de importante. No desmerezcamos. No, los pastores, no, ahí viene el pastor. No, amado. El pastor es uno más con distintas responsabilidades, con otra asignación. Pero es uno más del cuerpo. Cuando el Señor venga y estemos todos allí, ¿no? Yo siempre digo, no es que van a entrar primero los apóstoles, después los profetas, después los evangelistas, después los maestros. Dije en ese orden por decir en ese orden, es lo que me iba saliendo. Amado, cada integrante o cada miembro del cuerpo es igual de importante para el Señor. Es igual de importante que nosotros clasifiquemos. Por eso la enseñanza apostólica no pone el foco en quién tiene el don más visible, sino en sí, en el cuerpo que está siendo edificado. Una iglesia madura no busca manifestación, busca formación. Una iglesia madura no busca manifestación. Él sabe que la manifestación es parte y se hará en cualquier momento y será cuando Dios lo desee. Y estará siempre preparada y sabrá que será parte y lo tomará con naturalidad. Porque es parte de la naturaleza. Una planta de durazno no se asombra cuando da durazno. No se asombra. Y quizás esté varios años sin dar durazno. Mire, yo tengo un limonero que no da limones. Lo hablé, mirá, está loco, lo hablé. Lo exhorté, me dijeron, zamarréalo un poquito. No fue esa la palabra justa. Zamarréalo un poquito, lo zamarrié. Y le dije, voy a comprar otro que dé fruta. Si vos no das, te tiro. Lo cambié de lugar. Usted va a decir, este pastor está loco. Traje uno hermoso que ya tenía algunas frutitas. Lo planté, tiene como 40 limones. Pero el que no daba está a unos metros. ¿Y qué pasó? Empezó a dar. Ilustrativamente,
el que da es parte de la formación del que no da. Y que no dé no significa que no haya, sino es cuestión de tiempo, de formación, de crecimiento. No desmerezcamos. No desmerezcamos. Cada vez que servimos, enseñamos, damos, animamos, lideramos con amor, Cristo está siendo edificado en su cuerpo. Y cuando la iglesia crece en unidad y en amor, el reino se expande. El reino se expande. Termino con esto. En el nuevo pacto, la iglesia vive la vida de Cristo en ella. Los dones son el mismo Cristo operando a través de la iglesia. Por eso Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20, ya no vivo yo, mas Cristo vive a mí. El don inefable ahora es Cristo operando en tu vida y en mi vida. Y cuando toda la iglesia fluye en esa gracia, el mundo no ve a un grupo de personas talentosas, sino al Cristo glorificado en medio de su pueblo. ¿Qué es lo que pasaba en la iglesia primera? Esa es la meta apostólica. Cristo como fuente, Cristo como vida y Cristo como propósito. Póngase de pie en esta noche. Cierro los ojos y puedo ver la hermosura de la iglesia con lo que Dios ha dotado el cuerpo. Tanta gracia, tanta hermosura en la vida de cada hermano, que puedo ver la belleza de la iglesia. En el poder del obrar de Dios, puedo ver la belleza de la iglesia. La belleza de la iglesia se ve cuando su reino es extendido. Cuando los cautivos son trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz. Vuelvo a insistir con esto. Pablo le dice a su hijo, aviva el don que está en ti. Aviva el fuego del don que está en ti. Amados, Dios ha depositado su vida. Ahora depende de nosotros qué hacemos. Él no vino a ser servido. Quizás estés esperando a que te sirvan. Es el lugar incorrecto. Él vino a servir. Vinimos a servirle a Dios, no que Dios nos sirva a nosotros. La ecuación se ha dado vuelta en los últimos años. Pareciera que Dios está al servicio nuestro. Amados, Dios no está al servicio nuestro. Dios nos diseñó, Dios nos creó para que nosotros estemos al servicio de Él. Para que Él pueda servir a través de nosotros. Esa es la función correcta. Ahora vuelvo a insistir en esto. Deberíamos volver a la configuración inicial. Quizás en el medio hubo manos que desconfiguraron. No es tarde. Cierre sus ojos allí donde está. Y quiero orar. Porque si bien lo mejor ya vino y está en nosotros, la iglesia sigue marchando de victoria en victoria. Todavía en la línea nuestra hay conquistas. En la eterna ya está todo hecho. Y esa conquista es a través de la iglesia. Es a través tuyo, aunque te veas incapacitado. Está perfecto que te veas así porque es así. Aunque te veas imperfecto, está perfecto porque somos imperfectos. Pero ahora, en este nuevo pacto, Dios nos ve como hombres y mujeres justas. Ahora el Padre nos ve a través del Hijo como hombres y mujeres santas. Como un pueblo santo, como una nación santa. Ahora, en este pacto dice, ellos son los protagonistas.
La iglesia, la iglesia, la iglesia. Y cuando nos ponemos a pensar en todos los problemas que hay, ¿cuál es la solución? ¿Una buena idea? No. ¿Un buen plan? No. ¿Un hombre, una mujer? No. La iglesia. Siempre la iglesia será la solución a cualquier problema. Siempre. La iglesia, no una persona. La iglesia. Si tendríamos que decir una persona, diríamos Cristo. Pero Cristo hoy está impartido en la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta noche para que esos dones puedan expresar la belleza y la riqueza de la iglesia, de tu cuerpo, de tu vida impartida. Señor, quizás este sea el tiempo de avivar el fuego del don que hay en la vida de mis hermanos que todavía quizás no pudo ser experimentado. Que este sea el tiempo donde la misma comunión, el crecimiento, el fortalecimiento pueda descubrirse la gracia que opera en su vida, la función para cada uno de mis hermanos, y que lo puedan hacer diligentemente, que lo puedan hacer responsablemente, que lo puedan ejercer maduramente, y que el deseo siempre sea que Cristo sea glorificado, que el deseo siempre sea la edificación del cuerpo, porque esta es la configuración, porque este es el deseo. Amados, el Padre ha delegado poder y autoridad en la vida del Hijo para que todo se sujete en su nombre. ¿Qué habrá imposible para la iglesia del Señor? Pasa que en este tiempo las mentiras de Satanás en muchas ocasiones y en muchas vidas ha detenido el propósito, ha frenado el propósito. Yo quiero que ores en esta noche y que tu oración sea una oración personal y que puedas decirle: Señor, mira, en este tiempo no pensé, no supe que era yo y que vos lo hacías a través mío, pero en este tiempo quiero que eso sea descubierto, quiero que eso sea notificado, que sea informado. Y Señor, haré lo que me mandes a hacer. Quizás sea orar por un enfermo, oraré por los enfermos. Quizás sea visitar las cárceles, visitaré las cárceles. Quizás sea visitar los sanatorios, visitaré los sanatorios. Quizás hacer luz a mi familia, a mis amigos, en mi colegio, lo haré, Señor. Amados, Dios te va a usar de la manera que Él quiere y como Él quiera. De la manera que Él quiera. Lo importante acá es que nos rindamos. Pablo dijo: estoy muerto, estoy muerto. ¿Qué deseo tiene un muerto? Ninguno. ¿Qué plan puede tener un muerto? Ninguno. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Aleluya. 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 Gloria, gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.